Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, da lo mismo. Estamos aquí de nuevo, después de harto tiempo. Ya ni siquiera recuerdo lo último que El grabamos. año pasado. Como... ¿As? Pero como podcast, nosotros. Con la Mari. Del último festival, probablemente. Festivales. Sí, fue antes de Valdivia, me acuerdo. Harto rato. O sea, septiembre, Y ya estamos pensando para el próximo Valdivia. Estamos aquí, nos juntamos nuevamente porque tenemos harto paño que cortar. Tenemos hartas cositas que queremos compartir con ustedes, los que nos están viendo, los que nos van a escuchar más adelante. Pero sin antes partir saludando. Aquí al lado mío está Mari. Marisol, Águila Top. La top. Y Claudio, allá. Hola. Y aquí Alejandro, como siempre. Abracción.com. Ahí pueden encontrar todo. Y también en otras páginas que también estamos viendo, pero no vamos a hablar de ellas. Wow. No, buena onda también para ellos. Bueno, pues hoy día tenemos harto que comentar. Tenemos hartas cosas que vimos, pero lo vamos a cerrar todo en un gran concepto que quizás es lo que más nos vamos a embalar, que es festivales. Y vamos a partir por uno que pasó hace muy poco, hace ya una semana, más o menos, Sí. que es Sanfic 15. La versión de este año, que estuvo con hartas cosas, no sé si estuvo tan variado como otros años, creo yo, a mi parecer. Yo creo que la competencia chilena fue donde hubo títulos más interesantes que podemos comentar después. Y que ahí es donde nos vamos a embalar un poco más. Bueno, no sé si alguien quiere partir hablando de alguna en específico, Dale. de algo más. Yo, partiendo un poco como por Sanfic como experiencia de festival, nos parece que, bueno, nuevamente estamos presentes, participamos de hartos visionados, agradecemos ahí las gestiones que se hicieron y, bueno, partamos por la película de inaugural. Tuvimos la posibilidad de estar en la cobertura de la inauguración de Sanfic con la película inaugural de este año, que ffue Marighella de Wagner Moura, invitado al festival también. Película brasileña, estuvo creo en Berlín y era, o se planteaba como un relato o una biopic que planteaba la historia de un activista político en dictadura en Brasil, ¿cierto? Con un metraje relativamente extenso. Me pareció que fue una buena película de introducción, un poco cercana al thriller, con hartos elementos que, para los que no conocen tanto la historia de la dictadura brasileña, eran bien interesantes. Y también fue una selección sorpresiva, creo yo, en relación a la temática que abordaba para un inicio de festival, pensando que el año pasado fue El Ángel, ¿cierto? Argentina, El sí. Ángel. El Ángel Luis Argentina, Ortega. Luis Ortega. Me pareció que fue una buena película para introducir el festival y siempre es bueno como poder problematizar desde lo político, bueno, en un contexto de visión de la película. Fue una apuesta bastante jugada, yo Sí. creo, de la organización de Sanfic, que ya sabemos que tiene un énfasis más, no sé si comercial, pero Industrial, con claro. alfombra roja, qué sé yo. El día de la inauguración hubo varias personas que se pararon de la sala Incluyéndome. y se fueron, pero por otras razones probablemente, porque en el contexto de hoy, con un Bolsonaro en Brasil, proyectar una película como esta estaba dando un mensaje político y así lo entendió también su director, que también es actor. Es su primera película, es su primera dirección, entonces me parece muy interesante ese paso de películas de acción, en algunos casos desde donde aprendió, y creo que aplicó muy bien, él lo decía, la dirección que tuvo con otras personas, en este ritmo que tuvo la historia de este hombre afrodescendiente. Y haciendo el contrapunto con Gael García Bernal, ¿no? Claro. Que también actor, pero que con Chico Arotes, que también estuvo en Sanfic, claramente ahí no es tan beneficioso ese cambio, con ese miserabilismo latinoamericano de los niños mexicanos metidos dentro de la cultura narco. Entonces yo celebro que ese haya sido el inicio, y hubo otras películas más también de corte más político. Sí, bueno, igual ustedes la vieron más ahí por lo que me comentaron. Estaba bien buena, era bien potente para el inicio. Quizás, no sé si tiene toques también con las otras que queremos comentar. Quizás están como dentro un poco de la misma línea, por ejemplo Harley Quinn o lo mismo de Los Reyes, de como acercamiento a esos espacios no tan visibles
que no se muestran normalmente de las sociedades o de los pueblos latinoamericanos. No sé si hago un símil muy... Yo creo que ahí, muy bueno, bien. el director Wagner Moura lo planteaba cuando presentaba la película, como la idea de que Marighella fuese una especie de narración de resistencia. Algo así como poner el foco en todo aquello que no se contó durante el momento donde estaba pasando esta película. Claro. Y ahí creo que es interesante que muchas de las películas, o parte de quizás las mejores películas de Sanfic en esta versión, tienen que ver un poco como con ese retrato, con ese acercamiento de ciertos espacios periféricos, podríamos llamar, o Claro, atípicos, no convencionales, que podría tener que ver con lo que Marighella presentaba. Claro, a eso iba con el punto, porque, claro, si hago el símil con una que vimos harto, que ya terminó siendo para mí, como Harley Quinn, tenía también un poco ese foco. Recuerdo en la función a la que fui a ver Harley Quinn, hubo una pregunta sobre eso, de por qué querer mostrar ese mundo como si fuese algo aparte de que no se visualiza. La marginalidad. La marginalidad. Me acuerdo que alguien dijo está bueno mostrar a ese facho pobre, a ese neonazi, como si fuese un personaje al cual yo distancio y lo aparto de mí. Y a lo que los directores respondían como, es que él no es un neonazi, él no es un facho pobre, él es mi amigo y con él hicimos la película. O sea, en la respuesta está diciendo, yo vengo de este mundo o vengo de este espacio, que es la respuesta de ellos. Creerlo o no es otra cosa, ya depende de uno. Pero la respuesta de ellos es decir, yo vengo acá y esto es lo que yo muestro. Esto es lo que yo decido plasmar. Y ahí está mi acto también un poco político. Por eso quería hacer como un poco el símil con la película inaugural que decían ustedes. O sea, si hacemos un paralelo con alguna apuesta política, pero de una manera diferente, me pareció que el palestino Elia Suleiman con It Must Be Heaven hace un recorrido muy interesante, porque hace un paralelo de alguna manera entre la violencia que él vive en Nazaret como palestino con esa violencia que también está presente en una locación como París, con una fuerte presencia policial y también en Nueva York con una suerte de gags con humor negro, muy irónicas, donde Suleiman prácticamente no habla. En un estilo tipo Buster Keaton o algo así. Lo comparan con Tati. Sí, Sí. es como el Charles Chaplin también, el palestino. Entonces yo creo que esa fue la guinda de la torta de este festival, apostando justamente a mostrar una realidad de otra manera de narrar. Y a lo mejor al final se extiende un poco y se agota un poco este recurso de los gags, pero tiene unas escenas realmente bellas. También tiene algunas intervenciones, la del pajarito por ejemplo, que son seguramente más de postproducción. Claro. Pero me parece muy irónico cuando se encuentra con un productor que le dice: yo apoyo mucho tu causa, pero no te puedo apoyar con una película que es sobre Palestina, que es tan poco palestina, básicamente. Entonces esa me pareció una apuesta bien interesante de este festival. Y que tuvo que ver también con, bueno, lo que Sanfic en ocasiones se destaca, que es como traer ciertas películas que tuvieron cierta importancia en algunos festivales clase A, y en el caso de la película de Elia Suleiman fue una efectivamente de las seleccionadas. Ahora, hubieron también muchas discusiones respecto a por qué no llegó la Palma de Oro a Sanfic. En este caso podríamos pensar que de manera compensatoria llega la película de Suleiman y también llega la película de Los Dardenne. O sea, estábamos acostumbrados a ver en otros Sanfic Sí, las películas ganadoras de la Palma. A lo mejor tiene que ver con estas críticas que en otros años se le habían planteado y que estaban muy concentrados en Cannes y que faltaba películas de otros festivales. Ahora hicieron alianza, mantienen la semana de la crítica de Cannes, pero hicieron una alianza con Berlín, pero solo a nivel de cortometraje. Yo creo que hay un esfuerzo por ampliar un poco el horizonte. Y también pensaba que quizá el hecho de que no esté la película que corona con la Palma de Oro al final del certamen, también nos permite como apreciar ciertas otras cosas. Pues yo pensaba en esto que tú decías al principio de la competencia chilena, por ejemplo, como claro, quizás si hubiese estado la película que gana la Palma de Oro, estaríamos todos conversando de la Palma de Oro. Probablemente. Pero también en cierto sentido hay también agenda. La agenda nos permite poder quizás mirar de mejor manera y con una aproximación un poco más profunda lo que pasa a nivel de competencia internacional. O sea, El hombre del futuro de Felipe Ríos, de verdad creo que es una peliculaza que tuvo mucho sentido que estuviera en la competencia internacional. ¿Por qué no? O sea, hay gente que ha criticado porque esa película estaba ahí.
pero de verdad, para ser una ópera prima, tiene una intensidad dramática, de verdad, que yo no había visto en el cine chileno en el último tiempo. La actuación de José Sosa, que ustedes decían que no No lo había visto casi. últimamente no acepta las invitaciones a filmar, digamos. O sea, yo no recuerdo una película de él. Yo No. tampoco mucho. Pero el foco está en Antonia Guisen, que ganó Premio Revelación en un festival de clase A, como tú decías Carlos la otra Vivaldi, vez. República Checa. Exactamente. Una historia de verdad conmovedora, de cruces de caminos, entre un camionero en su último viaje a Villa O'Higgins, que no supo ser padre, y una mujer joven. Hubo mucho énfasis en protagónicos de mujeres muy potentes. Una de ellas era Elena. Esta mujer, esta niña que vive en Cochrane, que se retira del colegio, se siente ahogada en ese pueblo y hace una apuesta por cambiar de vida. Y estos caminos se cruzan, es una historia de perdón, de dolor, en un contexto y en unos escenarios que implicaron mucha complicación para poder filmar con condiciones climáticas muy adversas en la carretera austral, Villa O'Higgins, Cochrane y otros. De verdad, eso, ¿cuándo se estrena? Ya está estrenada. Ya está. El jueves Está. Es pasado. una joya de cine chileno que yo invito a todos y todas que vayan a ver. Sí, ojalá se mantenga, que igual es complejo para el cine Por eso chileno mismo hay que hacer la invitación a... Sí. Por favor, ven a verla. Y que se abran los espacios también para lo mismo. Que estaba pensando con esto de los roles distintos que vemos en el cine chileno. Yo también siento que este año Sanfic se enfocó bien en el cine chileno. Sí. O hubo una muy buena curatoria y porque hubo películas muy, muy buenas, muy destacadas. Y una que está acá, que me está moviendo la cabeza hace rato, son Los Perros, de Reyes. Los Reyes. Sí, a mí Es también que me son da los por perros, son los confundir. perros. Los Pero perros, los que perros son los reyes. Son los reyes. Po. Los perros. Y, Que son los reyes. Y son los reyes. Es que totalmente, por lo mismo, estaba pensando en eso, el rol protagónico o la forma en la que se muestran estos personajes, a mí me queda en ellos, en los reyes, porque es un documental que se centra en dos perros del Parque Los Reyes. Los temas técnicos de siempre. Pero está hablando de los reyes, o los perros. No, Reyes. los reyes, Los reyes. que están protagonizados por perros. Bueno, estaba mencionando, es un documental de... Este es De Perú, Perú Snovikov. Snovikov, de Surire. Sí, Sí. Surire y La Muerte de Pinochet. La muerte de Pinochet. Esta visión contemplativa de estos dos perros, claramente no hablan, pero sí hay una voz que hay a través de ellos, que es la de los chicos que van a andar en skate en el Parque Los Reyes. Pero que a mí igual me pasa algo viendo el documental. Yo tengo perro, me gustan los perros. Y quizá uno cae, que no sé si sea bueno o sea malo, en buscar la humanización en las expresiones de los animales. Y tratar de buscar como, mira, él está feliz, él está está asustado, como, no sé si sea bueno, pero es casi automático lo que uno hace. Y a través de eso casi la dirección juega con eso. Donde ellos están jugando o los espacios oscuros donde tiene. Eso me gusta mucho, que casi como que la dirección pasa a uno. ¿Qué es lo que le pasa a ellos? En verdad es lo que tú pensáis de lo que ellos están sintiendo o por lo que está pasando. Tú contabas que los autores primero tenían la idea inicial de grabar los testimonios de jóvenes y luego habían cambiado a grabar a los no, perros. Sí, en un ¿Cómo lo viraje, decías? sí, sí. Ah, Sí, ya. tú lo dices. Ya. Pareciera que no les dio, la idea principal no funciona o no les interesa tanto como lo que se dan cuenta cuando están haciendo el trabajo en el campo, ¿cierto? En este caso vamos a ver algo, pero nos interesa algo que nos damos cuenta que sucede en ese mismo campo que pensábamos filmar. Entonces, claro, pareciera que la historia de los perros como que brillaba y era una cosa que tenía que ser filmada. Claro, porque igual, si están enfocados en querer mostrar o querer escuchar lo que se conversa en el parque, de lo que pasa en el parque, que están desde los cabros chicos, onda que están hablando de que lo echaron de la casa o que están metiéndose en la pasta, y después hay un evento de skate para auspiciado por marca. Todo eso es lo que escuchan los perros, pero también es lo que son parte del mismo ambiente, y lo que conversamos en un principio, visibilizar esos espacios que están ocultos o que están ahí escondidos,
no vemos a estos chicos, pero sí vemos a los perros. Entonces ahí viene ese juego como de humanizar lo que ellos ven, lo que ellos sienten, huelen. Porque sí, son como, ya son ricos, son entretes, como los querían los perros. Pero es porque uno hace ejercicio con ellos, porque son animales, porque no sé si hubiese funcionado con otro tipo de animal. Entonces eso a mí me gustó mucho, lo que provoca en uno el querer. Uno está en la sala y todos nos cagamos de la risa por algo que hacen los perros. Entonces, oye, lo está pasando bien. Es un perro, como bien. ¿Por qué nos esforzamos en humanizar? No, Pero es no que lo cuestiono, sino el que oficio de los directores queda plasmado justamente en lograr construir una historia de 1 hora y media, un documental donde los protagonistas son perros. O sea, estamos hablando de un nivel que Y yo en creo que en un deberían haber espacio tenido cerrado. un premio mayor que Sí. el de sonido que le dieron en Sanfic, Sí. porque es una apuesta arriesgada. Estuvieron en un festival y también, no me acuerdo cuál, alguno europeo, y ahí sí los Sí, premiaron. tuvo un premio primero afuera. Para variar. Entonces, Lemebel, ¿qué les pareció? Lemebel. Lemebel. Lo hemos conversado. Yo creo que respeto mucho la directora Johanna Reposi, pero creo que Lemebel está dirigido por Lemebel. Así es. Fue su última gran obra. Probablemente lo sabía. Y uno viendo el documental se nota, porque se ve, literal, él decidiendo dónde poner la cámara, cuándo poner la cámara, con qué música. Oye, mi cara va en este edificio, vamos para allá. Y ella muy fiel y muy entendiendo con quién estaba tratando haciendo el documental. O sea, se demoraron 8 años en grabar. En ese intertanto, él sabe que tiene cáncer y le pide, más bien le exige a Reposi que no deje de grabar. Hasta el último día. Hasta el último día. Y básicamente este es un homenaje de Lemebel por Lemebel, que es muy necesario. Probablemente ganó la competencia chilena, pero hay algunos aspectos que a mí me hicieron ruido, que seguramente se explican porque Lemebel no era un tipo fácil. Entonces fueron 8 años de idas y venidas, Y eso también queda claro donde en la el base documental. es en la relación cotidiana de Lemebel y Reposi, porque llegan a ser amigos, pero donde está ahí, que es lo más valioso, también hay momentos que yo esperaría de la directora, que además es periodista, que hubiera hecho la pregunta correcta, que hubiera planteado el tema, pero finalmente Lemebel es tan fuerte que fue él el que puso y condujo la filmación hacia las áreas que él consideraba que son muy necesarias de conocer, y por eso yo creo que ganó finalmente, ¿no? Pero era un tremendo personaje que por supuesto tiene más importancia esta película en la medida en que el En que él protagonista era- esté muerto. Finalmente es un Claro. homenaje en esa línea, creo yo. Si uno lee a Lemebel, uno agarra una crónica, hasta los mismos relatos que tenía en la radio. Lemebel era, y lo que te comentaba el otro día, Lemebel era como un parlante por el que pasaba lo que él sentía, lo que él veía del mundo, de la calle, de los amigos, del carrete. Y él era ese parlante por donde salía ese ruido, por donde salía ese sonido, esa música quizás. Y el documental, siento que entiende ese lenguaje, ese código por el que esa hasta retórica que tenía Lemebel para expresarse, al poner su imagen en un edificio. Porque desde ese edificio hablaba también Lemebel, desde esa calle hablaba, desde esa muralla donde está su mamá, también habla Lemebel, de la calle, de lo que hay entre medio del humo del cigarro, desde ahí hablaba Lemebel. Entonces el documental también, incluso si me voy en la misma ola, por algo en el afiche sale él mirando de frente, porque es todo el rato él. El documental es una extracción de su forma de hacer arte. Entonces por eso no me es muy extraño que termine siendo algo muy personal. Y lo que decís tú creo que es muy cierto, y quizá, no sé si ahí hubo falta de oficio de la directora, porque tampoco tenía mucho. Yo me puse a revisar un poco de su filmografía y tiene 4 cortos y un documental y no le vi más. Entonces siento que lo que decís tú es muy cierto. Él era un colosal, era gigante, se sabía como tal, y ella supo poner la cámara y guiarse, pero O era sea, él. él es un personaje clave que
fue capaz en plena dictadura de reivindicar su posición de marica, entre comillas, un homosexual pobre, tenía la utopía de poder escribir y finalmente lo logró hecho a sí mismo, y creo que es un personaje que Chile tiene que tener y dar mucha relevancia. Además denunció muy prontamente esta transición, no recuerdo exactamente cómo la calificaba, pero tuvo muy buen ojo político, fue discriminado por el propio Partido Comunista, Sí. donde él quería ser parte justamente por su orientación sexual. Entonces mereció homenaje al personaje histórico. Sí, hay quizás una buena puerta aquí para los que no conocen su obra. Quizás puede ser una entrada. Sí, no, yo no tuve la posibilidad de verlo, pero claro, pues también pensaba en esto que ustedes decían, en qué medida esto como que cuestiona la noción de autor, pues como en el fondo de quién es el documental. Claro. Creo que Sí. también el mismo documental nos hace hacernos esa pregunta, que bueno, lo hace el MB, lo hacen ellos, lo negocian, quién se impone. Creo que también está interesante pensar quién hace la película, al fin y al cabo. Yo creo que incluso estaba ahí cuando, ¿cómo se llama este premio? El Teddy. El premio Teddy Award. Ah, sí. Que es como, parece más un premio a como, oye, miren el increíble personaje homosexual que existía en Chile, premiémoslo. Fue ese el premio, en verdad. Bueno, en materia de competencia chilena también, tuvimos un documental de derechos humanos, Aide y el pez volador, que no innova mucho en lo formal. Eso generó una discusión entre nosotros sobre si exigirle al cine documental chileno de política, si es necesario exigirle o no esa innovación. En este caso en particular es el testimonio de Aide Oberreuter, que es una mujer que fue torturada en dictadura mientras tenía a su hijo Sebastián en el vientre. Y a casi 46 años del golpe militar, a mí me parece que las personas que fueron víctimas, su testimonio en sí sigue siendo más importante que el innovar o no en las formas de hacer documental en Chile hoy respecto a los derechos humanos. Es necesario que siga testimoniándose dramas como este que vinculan la arista judicial también con el área de lucha y sobre todo el cuerpo como el propio territorio, como el soporte. En este caso ella le hicieron una suerte de autopsia en vida, digamos, y también perdió a su hijo. Entonces yo entiendo que uno pueda hacer alguna crítica en ese sentido de siempre lo mismo, pero el tema aún no se agota. Y en ese sentido, respecto de nuevas formas, en Sanfic por primera vez, en Sanfic Industria también se incorporó las series y se proyectaron 2 capítulos de preestreno de una serie finlandesa que se va a exhibir por Chilevisión ahora en septiembre, que se llama Héroes Invisibles, y que de una manera muy ágil, muy entretenida como serie, aborda la historia de algunos diplomáticos finlandeses en dictadura. Estoy hablando del encargado de negocios, ni siquiera de la máxima autoridad de la embajada, que se jugaron el pellejo por colaborar con perseguidos políticos chilenos que cruzaron la pared de la residencia. Entonces ahí tenéis una manera interesante de abordar temáticas de cine político que siguen sin agotarse por su vigencia, pero de una manera más innovadora. Me recuerda bastante una película que extrañamente no ha llegado a Chile, que es una coproducción chilena-italiana, que se llama Santiago Italia, de Nanni Moretti, que pudimos ver en Bafisi este año, que ya es hora que lo podríamos ver acá, porque en Argentina ya se estrenó, Sí. y aquí todavía no podemos verla, que justamente tampoco innova mucho en lo formal, digámoslo, parece incluso a veces un reportaje más periodístico, pero que reivindica la labor de algunos diplomáticos italianos, en la misma dinámica que los finlandeses, que apoyaron a los refugiados políticos chilenos en la embajada. Entonces hay unas ideas que están en común. Así que ojalá podamos ver luego Santiago Italia en Chile, dado que es una obra chilena, italiana, y que se está viendo antes en Latinoamérica que en el propio país. No sé qué más. Sí, no, yo creo que ya hemos agarrado como hartas cosas que al menos Sanfic puso en el tapete en esta versión.
Me parece que, claro, con un fuerte acento en lo que fue la competencia nacional, donde hubieron hartos matices, o donde quizá uno puede encontrar más propuestas que podrían ser contrarias o complementar ciertas cosas que antes, a juicio personal, yo no había visto. Entonces, en ese sentido, yo me quedo como con una sensación de haber visto aproximaciones nacionales a ciertas temáticas que en otras ocasiones quizá no le había puesto, o a lo mejor no le había puesto tanta atención. Sí, en lo internacional me parece que fue muy bueno haber podido ver la última obra de Agnes Varda, un mes antes de su muerte, que fue proyectada en Berlín, Varda por Agnes, que básicamente es una masterclass sobre todo el trabajo de Agnes en todos estos años, pero que tiene el sello que es ella misma quien va explicando tanto su trabajo como cineasta, feminista, jugada desde sus inicios, como también su trabajo como artista visual. Y eso está bien interesante respecto de sus planteamientos y cómo se la fue jugando. No es una gran innovación, pero era necesario verla acá y pudimos verla pocos meses después de que se estrenara. ¿Eso con Sanfi? Eso con Sanfi. Solo para terminar, ¿Sí? Me parece muy innovador la apuesta por la animación de I Lost My Body, de Jeremy Clapin, de Francia, que de verdad es muy interesante. Son dos relatos paralelos de una mano que pierde su cuerpo y de un joven musulmán que tiene una vida en Francia hoy y antes de perder su mano. Ahí también uno podría mirar algunos aspectos que tienen que ver con la discriminación en Francia hoy. A propósito de lo que tú decías de la última de los Dardenne, la película de los Dardenne, que está localizada en Bélgica y que también trata de un joven musulmán, pero más bien fanático, que a ti te gustó y a mí no. Sí, no, me parece que también más allá, bueno, partiendo con que es una película que estuvo hace muy poco tiempo estrenada en festivales clase A, creo que está bueno tener la oportunidad de verla en pantalla grande, y me parece que es más allá de lo que nosotros conversábamos respecto a la islamofobia o el tema caliente en Francia y en Europa, ¿cierto?, sobre el Islam, me parece que también habla mucho sobre la misma misoginia o la misma, si nos ponemos un poco más técnicos, la misma neurosis obsesiva que se construye alrededor de ciertos fanatismos religiosos. Entonces creo que es una oportunidad de haberla visto, y creo que es otro elemento que también le da más matices a Sanfi. Y otra película que, para cerrar esta etapa, que creo que le da un matiz interesante a Sanfi, fue una película irlandesa que se llama Vivarium, que estuvo en Cannes en la Semana de la Crítica, me parece, que de verdad es algo que resuena mucho como la dimensión desconocida de una pareja joven que está buscando su casa propia en un suburbio y se mete en una dinámica en que esa población no tiene residentes y es imposible salir de ahí. Es una metáfora muy interesante de la clase media aspiracional, con unos efectos especiales de verdad súper interesantes, y es esta cosa como entre thriller y ficción que habla de la domesticidad urbana. Vivarium estuvo hace poco en Cannes y ahora tuvimos la oportunidad también de verla en Sanfi. Bien por Sanfi. Sí. Bien por nosotros que vemos. Sí. ¿Eso? Sí. Pero espérate, ustedes, a propósito de Harley claro. Quinn, Sí, Es que por eso quería de llegar. Adriasola y Sepúlveda, Exacto. es inevitable mirar el trabajo que han hecho estos dos autores, con una apuesta muy marcada por su propio lenguaje y el origen de todo este trabajo desde el cine social, desde la marginalidad, desde esta ficción mezclada, mixturizada con documental. Ustedes tuvieron la oportunidad de ir al Festival de Cine Social FECISO. ¿Qué tal fue esa experiencia? Hablando de todo lo interesante de Sanfi, esto también fue algo bien interesante. FECISO es un festival de cine social y antisocial, esa es la sigla. Esta es su versión 23. ¡Wow! 23. Me acuerdo que el papelógrafo que aparecía ahí. A ver, FECISO. Es que aquí ya podemos empezar como a discutir lo que
quedó en nosotros la experiencia, porque esto viene a desarmar un poco los conceptos que puede tener uno del festival de cine. Desde mi perspectiva, yo estaba en Sanfi, Valdivia, Bafisi y Fidox, Femcine, y todos tienen una estructura muy parecida, se mueven dentro de los mismos entornos: programación, un organigrama, un catálogo, invitados, películas, conversatorios. Hizo toda una misma estructura, como si existiese un molde para hacer un festival de cine. Ahí están, y uno lo puede encontrar los mismos parámetros en casi todo. Y esto no, esto es otra cosa. Esto es una introducción a un mundo que te lleva a qué. A mí me llevó a una completada bailable, a un evento que se organiza entre amigos, a algo que incluso ahí lo dice, como muy amistoso, muy cercano, donde la primera versión, o sea, el primer día que fui yo, el jueves, fue en el patio de un colegio ahí en Rojas Magallanes, en la Florida, y después cuando fuimos con el Claudio fue en la cancha en lugar de Pudahuel Sur. Entonces los contextos cambian, no hay salas de cine, se proyecta en una tela blanca con el proyector encima de una mesa, está ahí el aire libre, estábamos muertos de frío. Entonces es un golpe a los conceptos que tenemos de un festival de cine y a los conceptos que tenemos incluso del mismo cine. Sí, a mí me pareció que uno se tiene que preguntar qué es un festival de cine, partiendo, pues creo que es una pregunta política, epistemológica, que plantea una propuesta como esta, que además se vincula más a cuestionar todos estos protocolos que uno tiene en torno al cine, o sea, que tenga que haber una programación y que tenga que ser en una sala súper bonita, con una alfombra, ¿cierto?, lujosa, que después mucha gente, probablemente migrante, tiene que sacar y después salir tarde de la casa. Entonces hay la puesta en escena que plantea el Festival de Cine como instancia o como fiesta del cine, comillas, instancias como el Festival de Cine Social las ponen en entredicho todo el tiempo. Sí. Entonces, pensando que también el cine podría tener que ver con un espectáculo masivo de comunidad o de colaboración, que es como lo que todos, creo yo, como que nos interesa plantear y reivindicar de la experiencia del cine en sala, bueno, ¿por qué no? Nosotros tuvimos la posibilidad de ver una película mientras un niño pasó en bicicleta por debajo de donde estábamos, del telón, o sea, claro. ¿Qué es eso? Creo que esa experiencia es interesante y tenemos que integrarla al repertorio que nosotros tenemos de lo que significa ver una película. Más allá de si este es la verdadera forma de ver cine, creo que esta es una pregunta. Ante todo, el Festival de Cine Social para mí es una pregunta. Siempre hay una pregunta de una interpelación a la experiencia de uno en tanto espectador, crítico, asistente, pero también alguien que le interesa pensar el cine. Lo que conversamos ahí ese día cuando nos íbamos de ahí era... yo pensaba, quizás mal o bien, pero era como, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Por qué yo haría esto? ¿Por qué yo instalaría un proyector en medio de una cancha a mostrar cosas que hacen mis amigos? Quizás por lo mismo, para que exista esa pregunta. Quizás porque incluso parece que no es muy difícil hacer un festival de cine. Por lo mismo se puede hacer de esta forma. O sea, viene a deformar. O sea, si yo veo un Sanfic acá, ¿con qué lo comparo? En estructura con un Cannes, lo comparo ni siquiera con un Oscar, porque los Oscars son una fiesta de premiación. Pero Sanfic acá es un lugar donde podemos encontrar estas películas que no vemos en ningún otro lado. Pero en el FECISO veo gente que no veo en otro lado. Entonces eso ya es una invitación distinta, guste o no, y quizás va por ahí, onda. Nosotros no vimos ningún rostro conocido. Nosotros nos movemos hace varios años en los mismos festivales y nos topamos con gente, desde directores hasta conocidos, amigos que nos hemos topado en distintos festivales. Aquí había gente, vecinos, que era también lo que conversamos. Incluso va para esos cabros chicos que estaban ahí andando en bicicleta o que estaban jugando con el perro y
ya se cae por andar. Y que en el fondo dando no pueden ir a jugo. Sanfic porque es muy tarde, porque es muy lejos. O Creo que es que- lo que conocen ellos de cine, Ujú. ¿cachai? Que es como, no sé, lo que saben de cine son los Avengers que están dando en el cine, pero que no van a ver porque no tienen la plata para hacerlo y se los consiguen en la feria para verlo. Pero también son esos cortos documentales que muestran ahí de los cabros de la escuela popular. También eso es cine. De personas que tienen subjetividades puestas ahí Claro. y que hay una plataforma para poder mostrarlo. Yo pienso que el festival de cine no es patrimonio de nadie, es patrimonio del que quiera hacerlo. Entonces, una experiencia como el Festival de Cine Social, además de que efectivamente es un espacio donde circulan películas que se ven y se comentan, nos plantea esa interpelación. Bueno, vamos a ver en las antípodas otro tipo de festivales que nos deparará el Festival de Cine de Viña del Mar, que es el más antiguo de Chile, cuando Aldo Francia en 1967 organiza acá el encuentro El latinoamericano. mítico encuentro. En el nuevo cine latinoamericano de entonces. Yo estoy esperando de ese festival la película brasileña, contraria a Bolsonaro, por supuesto, de Cleber Mendoza Filho, Bacurau, con, ¿cómo se llama la actriz? Sonia. Con la Sonia Braga, así que yo tengo todas mis fichas puestas ahí. Una película chilena, Perro Bomba, a propósito de la migración, de Juan Cáceres, que también ha tenido un recorrido internacional, y con un foco de este año en el cine peruano, así es que creo que podemos ver cuestiones interesantes ahí. Como vimos en Sanfic, se me olvidó el nombre de la peruana que vimos acá, pero también estábamos... Tocaba por el... ¿No? No, se me fue. Yo rescato Monos. Monos, volviendo a candidata, Sanfic. Candidata colombiana al Oscar, va a estar exhibida en Viña del Mar. Monos realmente es alucinante. Yo entiendo que había algunas críticas desde Colombia por considerarla muy violenta, por banalizar la violencia, pero básicamente tenemos un grupo de jóvenes, adolescentes, que están a cargo de cuidar a una norteamericana, y ellos tienen las armas y las dinámicas que se producen de poder en torno a ellos. Yo creo que resultan muy interesantes. Monos también, Latinoamérica. Bueno, y por estos días Chile está brillando en el Festival de Venecia, con el estreno mundial de Emma, de Pablo Larraín. Exacto. Todavía no la vemos acá. No, hay un tráiler que pueden revisar, la ficha también. Se ve buena, Experimental, dicen por ahí. Se ve jugada, se ve bonito. Hay una buena locación también para mostrar ahí. Paraíso. Entonces, las críticas están ahí un ¿Medio poco divididas? dispares, De todo. ¿cierto? Pero que Pablo Larraín experimente, a mí eso ya me parece bastante novedoso, con Mariana Loyola, que interpreta a una Di Girolamo. joven... Di Girolamo. Perdón, Di Girolamo, que interpreta a una joven coreógrafa y tiene conflictos con su pareja por la adopción de un niño, algo por el estilo, ¿no? Sí. Bueno, y para cerrar, vamos a comentar un par de cositas que hemos visto desde la cartelera, sobre todo. Sí. Hablando de cine chileno, como lo estábamos hablando recién, uno de los últimos estrenos de uno que no se veía hace harto rato, harto, era Andrés Wood con Araña. Araña, claro. Pensando en Emma y pensando en que mientras Sanfic se desarrollaba, también hay una cartelera con estrenos que está pasando de manera paralela. Claro, aparece un poco con la Araña, ¿cierto? La última película de Andrés Wood. En un rincón por ahí andaba. Claro, película que representa un episodio de la historia ficcionada, que es la historia de Patria y Libertad, ¿cierto? El movimiento paramilitar de derecha, que lo mezcla un poco con cierta contingencia nacional. Es interesante la propuesta que plantea un poco Andrés Wood, porque va y viene todo el tiempo, ¿cierto? A través de la historia de Marcelo Alonso, que es un ex miembro de Patria y Libertad, nos va contando la historia que se sucede, ¿cierto?, en tiempos de dictadura, cuáles son las acciones paramilitares y terroristas de Patria y Libertad, lo cual va combinando también con este juego interesante que se produce cuando el personaje aparece en el año 2019, ¿cierto? Y que tiene ahí efectivamente una historia por resolver con el protagónico de Araña, que aparece en todos los afiches, que es Mercedes Morán. En ese sentido, a mí me parece que fue una película interesante, pensando en Andrés Wood y la filmografía que él tiene. Hay hartos elementos del thriller, un poco de plantear esta historia como una historia chilena, pero que tiene cierta acción y cierto desarrollo, cierto suspenso en torno a cómo se resuelve la historia de estos dos personajes a través de una historia que en el pasado se nos planteaba como también muy perversa
muy ambivalente, ¿cierto? El personaje de Mercedes Morán con el personaje de Marcelo Alonso, junto con otros personajes dentro de la célula de Patria y Libertad, tienen una relación muy extraña, con muchas singularidades que se van poniendo en juego a lo largo de la película. No sé qué te pasó a ti con eso. Sí, yo creo que no es casual que Wood hoy, en este contexto de incremento de los neofascismos a nivel global y de grupos antiderechos cada vez más cerca en el continente, aborde una problemática como esta, a diferencia de sus películas anteriores donde era muy fácil empatizar con los protagonistas, con un machuca, ¿quién iba a estar en contra? Claro. Sin embargo, acá estamos hablando de tres personajes, básicamente dos que son los más importantes: Mercedes Morán, argentina, gran actriz que habla un perfecto chileno, muy divertido eso, porque en el fondo es casi como dejarlos expresarse, tratar de entender al otro sin justificarlo. Pero la tesis de fondo tiene que ver con la estructura de la violencia, que finalmente, en términos de Wood, es la misma. La misma violencia fascista que perseguía a comunistas en dictadura, que aquella violencia fascista de aquellos que persiguen, por ejemplo, personas migrantes. Entonces, esa tesis que hay detrás me parece que se contrapone a las críticas de que algunos han planteado que Wood habría estado muy amarillo respecto de esos personajes. Creo que claro, que es como una constante también si uno tiende a hacer ciertos juicios respecto a ciertas películas. A mí me hizo un poco de ruido. También yo concuerdo plenamente con que la tesis que de fondo es la estructura de la violencia. A mí me parece que está bien lograda. Tengo ciertos prejuicios, ciertos ripios en torno a cómo se representan a los migrantes, como personas que nunca hablan en el idioma, no están subtitulados, que a lo mejor tiene que ver con la perspectiva de Marcelo Alonso como el antagonista en la representación del filme, pero me hubiese gustado que los personajes haitianos particularmente hubiesen tenido un desarrollo más allá del exotismo con que nos presenta Wood. Probablemente, pero yo me quedo con aquello. Yo también me quedo con eso, sí. Por ejemplo, cuando representa un personaje que con quien trabaja Mercedes Morán, que básicamente estamos hablando de ahí de Don Agustineo, Sí. un personaje Jaime con Adel. poder, que tiene acceso a los medios, y el final tiene que ver con la limpieza de imagen también que se puede producir a través de esos mecanismos. Entonces me parece interesante para debatir sobre la Sí, historia chilena por actual cierto. y cómo finalmente siempre está latente la posibilidad de repetir ciertas estructuras de violencia. Mira, hablando de la representación y de cómo se cuentan esas historias, quizá un gran contador de historias del cine actual es Tarantino, ¿no? Y que ha hecho en la última película una especie de reescritura, o que hubiese pasado así, o Eras una vez, como dice el título, Eras una vez en Hollywood, la última de Tarantino, La novena. la novena. Que supuestamente viene la última, supuestamente. No sé. Él ha Dice dicho que que va a ser solo 10 Se va a películas. cerrar, claro. Y está como esa idea de hacer una Star Trek, no sé en qué bola se va a meter. Pero ahora igual se mete en una bola, creo yo. También. Y de ahí ha recibido aplausos y críticas por la historia que cuenta. ¿Qué les pasó con la historia? Me interesa. A mí, yo todavía no cierro esa película. Todavía quedo ahí, todavía estoy en esa sala, mirando la pantalla oscura. Porque literalmente no sé si me gustó. Hay momentos que me encantaron. Cinematográficamente es... por ejemplo, el anterior, los Hateful Eight, los 8 más odiados. Me aburrí a rato y aquí me entretuve harto, sobre todo en los pasajes más de no sé, los viajes por la ciudad, los tránsitos en el auto, son bellos solo de verlo, pero no sé si quedé tan satisfecho como otras veces con esta historia. No sé qué les pasó a ustedes. A mí me gustó, creo que es una gran película, creo que es una representación. Claro, no vamos a entrar en el juego si es fidedigno o no me interesa eso, pero me parece que como Tarantino representa la época en la que está situado, con esta cosa un poco onírica, también con un dejo bien nostálgico, me parece que es un justo tributo, no al Hollywood que Tarantino está mirando, sino que a la representación que Tarantino tiene de ese cine. Efectivamente, Tarantino tiene que haber tenido una cierta edad cuando era un espectador de películas en los 60, 70, 80, y él hace un punto tributo de eso. Creo que
O un espectador joven de ese cine también, porque igual el tipo no es, igual es joven. Hay un juego también en torno a la ensoñación del recuerdo, en qué medida el recuerdo nos permite sostener una vida o sostener una verdad que a veces puede ser muy dolorosa. Y creo que la película, en tanto ensoñación o en tanto reminiscencia de un pasado que pudo haber sido complejo y que yo lo embellezco con el cine, creo que es un ejercicio que Tarantino logra, a mi juicio, de manera prodigiosa. Él ha señalado que esta película iba a ser como su Roma para Cuarón, con reminiscencias de su adolescencia. Recordemos que él es un personaje especialmente cinéfilo y enciclopédico. En la primera parte de la película, las citas a películas clásicas de western y otras son muchísimas. Incluso él reproduce ciertas escenas especialmente hechas por él. Una lectura diferente que yo le doy a la película, reconociendo la envergadura. Estamos hablando de 3 horas y tanto de película, con un homenaje a ese antiguo cine. Me parece interesante cómo finalmente Tarantino no solo nostálgico del cine, sino también de el estereotipo o la idea de masculinidad que existía en el viejo cine. Yo siento que hay algunos guiños que, si uno hace una lectura feminista o posterior a todo el movimiento Me Too, por ejemplo, uno puede ver en algunas escenas que es como si le estuviera hablando a los hombres de hoy, que se han quedado un poquito sin libreto después de que se evidenciaran en Hollywood justamente muchas situaciones que se contradecían y contrañían contra las mujeres, digamos. Entonces, de hecho, el productor que había producido sus películas anteriores, ¿cómo se llama? Harvey Weinstein. Claro, en esta ya no pudo estar, digamos. Pero me parece que también está esta otra lectura, por ejemplo, de cómo pueden reaccionar los hombres frente, como el personaje de, ¿cómo se llama? Brad Pitt. De Brad Pitt, cuando va manejando y una chica joven le hace dedo. Estamos hablando de verano, o sea, todo dado como para que hubiera algo entre ellos. Sin embargo, él no solo se resiste una vez, se resiste varias veces a llevarla, hasta que finalmente la lleva y ella le dice que pueden tener sexo oral, y él le plantea una cosa que yo creo que es como la nueva posición de los hombres hoy, después de todo lo que ha pasado en Hollywood, que es no caí preso por la situación con mi esposa, porque ese personaje se había salvado de la cárcel a pesar de haber matado a la mujer, y voy a caer preso con una niña como tú. ¿Qué edad tienes, en el fondo? Entonces hay varios guiños respecto de la masculinidad que me parece que hay que ponerle especial atención, poniendo en el entendido que esta es una tremenda película de un niño lindo de Hollywood, que hace un justo homenaje, como tú bien dices. Eso. Quedamos con eso. Quedamos con por eso. ahora. Hay otras más, pero que van a saber de ellas quizás más adelante, más sorpresas. Invitación a que vayan a las salas, no solo se queden en el Exacto. streaming, aunque en Netflix vienen estrenos súper interesantes ahora, como el libro de las imágenes del nonagenario Godard, que es una peliculaza también, al que hace a los 90 años, así es que hay que ir combinando entre aquello que sí nos ofrece la comodidad del hogar a través del streaming y mantener el flujo en las salas, especialmente de aquellas de cine más independientes. Quizás nos veamos en Valdivia, probablemente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, pues. Bueno, chao. Gusto, nos vemos. Ahí.